Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco del capítulo 12, 12 y 13 del libro de Hechos. La semana pasada hablamos del capítulo 11. Entonces, como no son muy largos, entonces los puse juntos y voy a destacar algunas cositas nada más. Entonces voy a empezar con oración. El Tehilim 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo, temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión, que seas tú, Santo Espíritu, que seas tú, Ruach HaKadosh, enseñándonos, guiándonos, que mis palabras sean tus palabras y que lo que hoy vamos a escuchar sirva para ayudarnos a conocer un poco más de ti, Padre. Te pedimos que esta noche tú te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Quita de nosotros todo cansancio, toda duda, toda falta de enfoque y que nos permitas escucharte atentamente. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros podamos escucharte y veamos tus grandes obras, para que así las podamos comunicar a otros y podamos decir que de lo que hemos visto y oído de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Hechos, este capítulo, voy a poner la PowerPoint para que de una vez. Bueno, empezamos con el capítulo 12. No. Estaba adelantada. Ok, ya. Ok, vamos al capítulo 12. Este capítulo gira en torno a las actividades del rey Herodes Agripa. Aquí es donde ellos están persiguiendo mucho a los nuevos creyentes en Yeshua. Entonces, aquí Pedro era conocido como uno de los líderes del camino. Y obviamente, pues eso lo convertía a él en uno de los blancos principales. En este capítulo, varios de los seguidores de Yeshua mueren y a Pedro es a uno de los que ellos, el rey Herodes apresa, que él sale, que un ángel lo saca libre. Entonces, vamos a ver cómo en este capítulo, de hecho, voy a leer el versículo 7. En el capítulo 12, el versículo 7 dice que Pedro estaba preso, ¿cierto? Dice que un malach de Yahweh se presentó por arriba de él y una luz resplandeció en toda la cárcel. Y el malach tocó a Kefa, a Pedro, en el costado. Lo despertó y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, en el versículo 15 también habla dice,
el Malak saca a Pedro de la cárcel. Y entonces Pedro va a donde están reunidos los creyentes. Y él toca la puerta, pero no le creen, ¿cierto? No creen. Cuando la niña abre, ellos no creen que sea Pedro, porque Pedro pues estaba preso. Ellos dijeron, y ella va y le avisa que Pedro acaba de tocar la puerta. Por eso puse este dibujo, porque Pedro pues está tocando la puerta y ella va y les dice y ellos dicen, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí, que era Pedro. Entonces ellos decían, quizás es su Malak. Malak es lo que nosotros, que tengo entendido que no es necesariamente lo mismo, pero es lo que nosotros siempre hemos hablado de los ángeles, ¿cierto? Los Malak son reales. Y cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que muchas veces aparecieron los Malaks ayudando de una manera u otra. En el libro, a María, a Miriam, a la mamá de Yeshua, se le aparecen sueños, el Malak. Entonces, el Malak es la palabra hebrea para que nosotros usamos generalmente como ángeles. Y nosotros sabemos que los ángeles son reales, ¿sí? Entonces, aquí simplemente en este libro es una manifestación de lo que ellos están haciendo con el grupo que está siguiendo a Yeshua. Y de hecho es interesante cuando ellos dicen, ellos creen que, ella dice que es Pedro, pero ellos dicen, no, a lo mejor es su Malak. O sea, que es el Malak de Pedro, el que a lo mejor se apareció y no es Pedro. Y mire que una cosa que yo quiero resaltar aquí es que ellos no hablaban de ángeles como, ay, un ángel. No, era algo natural, algo que ocurría entre ellos, que se veía natural hablar de un ángel o ver un ángel. Eso era algo natural en ese momento, ¿cierto? Entonces, por eso él dice, no, a lo mejor, no, te equivocaste, no es Pedro, es un ángel, el ángel de Pedro. Entonces, era como algo natural entre ellos. Entonces, aquí vemos que los ángeles, por eso puse aquí el ángel sacando a Pedro de la cárcel. Realmente no sabemos cómo se ven, pero pues aquí lo muestran como con alas blancas, pero sí generalmente se muestra como con vestido blanco y que tiene mucha luz. Los ángeles se ve con mucha luz. Siempre se han mostrado así, ¿no? Pues así es como uno. Así es como nosotros hemos aprendido. Ahora, una cosa que la palabra también dice es que el hecho de que nosotros veamos ángeles no quiere decir que nosotros veamos una luz blanca y alguien vestido blanco, no necesariamente siempre quiere decir que es un ángel del Eterno. Por eso es tan importante nosotros conocer la palabra. De hecho, hay un versículo donde ellos advierten que si un ángel se nos aparece con otro evangelio que no es el de la palabra, que nosotros no podemos seguirlo, o sea, porque podemos creer, que yo pienso que es lo que pasa muchas veces, que la gente ve ángeles y vienen y les dicen mensajes, pero realmente son mensajes contradictorios a la palabra. Por eso es tan importante para nosotros conocer la palabra, porque nosotros podemos ver, pero vamos a darnos cuenta, ok, que no contradiga lo que la palabra del Eterno está diciendo respecto a lo que son los ángeles y respecto a lo que el Eterno representa. Yo creo que yo les di un ejemplo una vez de una muchacha que yo conocí, que ella dejó a su esposo y se fue para España, dejó a su esposo y se fue con uno de los hijos y dejó los otros aquí, porque ella dijo que un ángel se le había aparecido y le había dicho que se fuera, que tranquila, que no iba a pasar nada. Y cuando eso, pues yo no conocía mucho de la palabra del Eterno. Y ahora que conozco, yo digo, bueno, obviamente no era de Dios, porque Dios no le va a decir a una persona, váyase y deje su familia así como así, y váyase con otro.
Entonces, obviamente eso no tenía sentido. Entonces, ¿por qué? Porque el solo hecho, como que el solo hecho de nosotros ver, uy, es un ángel, no quiere decir que lo que diga tenemos que creerlo. No, está en concordancia con la palabra del Eterno. Eso es lo que, por eso es tan importante para nosotros estudiar y conocer más y más en profundidad la palabra del Eterno. Porque entre más conocemos, más vamos a ser sensibles a lo espiritual. Pero lo que nos va a mantener con una buena base y nos va a mantener caminando por el camino correcto es tener un buen fundamento en la palabra del Eterno. Entonces, pero aquí se puede ver que sí, que los malak son reales. Perdón que le interrumpa. Cabe la posibilidad de que pronto uno no los vea, pero otra persona Claro sí. que sí, claro que sí, claro que sí. Es más, muchas veces, ¿por qué? Porque a veces uno no tiene como la sensibilidad para verlos, pero o no se dejan ver de uno y se dejan ver de otros, ¿me entiendes? Pero claro, o sea, puede ser así. Ahora, yo he escuchado, a la maestra le he escuchado que, por ejemplo, en Israel es más fácil uno verlos, porque la atmósfera espiritual allá es más limpia. Aquí, y de hecho yo recuerdo que una amiga, yo recuerdo que ella tenía mucha sensibilidad a las cosas espirituales y ella veía muchas cosas, muchos espíritus y casi siempre eran cosas malas. Y yo la criticaba porque yo decía, no puede ser que solo se vean cosas espirituales malas. No puede ser. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están lo bueno? Yo pensaba, ¿cierto? Pero una vez la maestra hablando decía que es normal que en nuestro ambiente se vean más esos tipos de espíritus porque nuestro ambiente está muy contaminado. Hay mucha brujería, nosotros tenemos muchas mezclas. Entonces es más normal aquí ver espíritus malos que espíritus buenos. Ver espíritus es más normal, ¿entiende? Y en Israel, por ejemplo, espiritualmente es un ambiente más puro, porque son gente que tradicionalmente han cuidado más la parte espiritual porque conocen más de la parte espiritual y nosotros no tanto. Entonces, pero también aquí hay espíritus buenos, ¿cierto? Pero generalmente lo que la gente ve es eso. Entonces, por eso esa es la parte más interesante que me pareció del capítulo, porque es el ángel que lo saca de ahí. O sea, la intervención divina del Eterno, que lo libera, porque él era uno de los líderes de lo que llamaban los del camino, porque así fue como empezaron a llamarlos a ellos en un principio. No los llamaban los cristianos, los llamaban los del camino. Ahora, una cosa que aquí dijimos en la clase pasada dijimos que Jacob, de los líderes era Jacob, que era uno hermano de Yeshua, y Pedro, eran los que estaban de líderes del camino. Jacob es al mismo que se refiere el que escribió el libro de Jacob que nosotros estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, que yo les decía, busquen como Santiago, porque a veces muchas Biblias aparece como Santiago, pero es el hermano el que escribió ese libro es el hermano de Yeshua, Jacob, que ese es el nombre de él. Ahora, lo tradujeron o lo pusieron como Santiago en el Nuevo Testamento, cuando los editores de la Reina Valera, en inglés la King James Version, cambiaron su nombre. ¿Sabe? Estas son una de las modificaciones que hicieron en el Nuevo Testamento. Cambiaron el nombre de Jacob, el hermano de Yeshua, lo puso por el nombre de Santiago, que era en honor al rey Santiago, a un rey. Entonces, por eso le cambiaron el nombre, por eso, y así se quedó en las Biblias. La mayoría de las Biblias usted va a encontrar el libro de Santiago, que fue el que nosotros estudiamos. En nuestra Tanakh es el libro de Jacob, porque le pusieron el nombre que realmente es el libro de Jacob.
Pero por eso lo van a encontrar ustedes así muchas veces, van a encontrar el libro de Santiago, porque le pusieron Santiago en honor a un rey, que no es esos son de las modificaciones que le hicieron. Ahora, este capítulo 12 termina diciendo que la palabra del Eterno continuaba dándose a conocer y se multiplicaba. Una cosa que nosotros hemos aprendido y hemos visto, y que yo pienso que a través de la historia se ha demostrado, es que cuando hay persecución, la palabra del Eterno más se multiplica. Muchas veces es a través de la persecución que la palabra, de hecho aquí la palabra se empezó a dar a conocer porque como había persecución, empezaron a irse para diferentes lugares. Entonces se expandió la palabra, ¿sí? Entonces, eso es la idea en general del capítulo 12. Entonces, ahora vamos al capítulo 13 porque es en una parte que me quiero enfocar hoy, la parte principal de la clase. El capítulo 13, voy a leerles en el capítulo 13, el primer versículo dice, había entonces en la Keilah que estaba en Antioquía, Nevín y Morín, Barnabá, Simón, el que tenía por sobrenombre Niger, Lucio y Sirene, Manaén, que eran los hijos que habían criado a Herodes el tetrarca y Saúl. Y cuando estos ayudaban y hacían tefilá a Elohim, el Ruach HaKodesh les dijo, aparten a Saúl y a Barnabá para la obra a la que los ha llamado. Ese es el segundo versículo del capítulo 13. Entonces, el Espíritu aparta a dos personas, que es Saúl o que nosotros hemos hablado de él, Pedro, los aparta para la obra que los ha llamado, porque ellos son los que van a ir a expandir las buenas nuevas a los de la diáspora, a los que están fuera de Jerusalén y a los nuevos creyentes que están empezando a creer en Yeshua. Entonces, el capítulo 12 estaba enfocado en Pedro. Entonces, venimos al capítulo 13 y ahora el enfoque gira a través de Pablo o Saúl. Recuerden que Saúl es realmente su nombre hebreo, pero también le dicen Pablo. Entonces, ahora el enfoque gira hacia Pablo y el llamado que ellos tienen. Ahora, el Ruach HaKadosh es el que los unge a ellos. Escuchen, generalmente los ministerios los da el Eterno, no los da un hombre. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando a Bob, el esposo de Gloria, lo ungieron como pastor, a él lo ungieron como pastor, no porque ellos pensaban, ok, vamos a ungirlo para que él sea pastor. Ellos lo ungieron como pastor porque él estaba haciendo obras como pastor. Él estaba ayudando a gente, él estaba yendo a predicar a las cárceles, o sea, el llamado estaba ahí. Como el llamado estaba ahí, entonces la iglesia lo único que hizo fue confirmar el llamado. ¿Ok? No, las iglesias, las personas no lo ungen a uno para un llamado. El llamado lo da el Eterno. La iglesia lo que hace es confirmar el llamado que ellos ven que el Eterno tiene sobre esa persona. Y para eso obviamente se necesita discernimiento. La gente ve, esta persona tiene este llamado en el Eterno y la persona empieza a moverse en ese llamado. Entonces, lo que una iglesia hace, que es lo correcto, es simplemente ungir a la persona porque el llamado está sobre ella. No simplemente ungirlo porque nos cayó bien, porque es el hijo del pastor, porque está, no, es porque el Eterno se ve el llamado en la persona. Entonces, eso es lo que hicieron con ellos. Y recuerde que lo que le pasó a Pablo, al apóstol, a Saúl,
fue que el Eterno mismo, cuando él tuvo el encuentro con Yeshua, Yeshua dijo, apártelo a él lo he llamado y va a ser apartado para una obra que lo tengo dispuesto. Entonces eso fue básicamente aquí lo estaban mandando, pero ya el llamado el Eterno lo había puesto sobre él. Entonces, ahora, en el capítulo 5 dice, y después de haber llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces, ¿a dónde iban a predicar ellos? Ellos iban a predicar a las sinagogas porque no había iglesias. Recuerde que leímos que el concepto de iglesia no existía en ese momento y existió siglos después por la iglesia romana. Pero predicaban en las sinagogas y cuando iban a otros lugares, iban a lugares que tenían gente que estaba empezando a creer. ¿Y dónde se reunían? En las sinagogas. Ellos no, o en algunas casas, pero ellos no se reunían en ninguna iglesia porque no había iglesia. Lo que nosotros leemos en nuestras Biblias se llama la Keilah, ¿sí? En lugares. Ellos fueron a las sinagogas porque los primeros gentiles a los que se acercó ya eran temerosos de Dios y se reunían comúnmente el día sábado, en el Shabbat. Por eso cuando ellos iban a otros lugares y iban, ¿cuál era el día de reunión? Era el sábado, era el Shabbat. Es decir, ya había una organización, ya habían las sinagogas, ya había donde se reunían ellos. Entonces, ¿y quiénes eran los del camino? ¿Quiénes eran los seguidores de Yeshua? Era una nueva secta del judaísmo que se estaba formando, que creían en Yeshua, que creían en la Torá, que seguían el Shabbat, que seguían los preceptos del Shabbat, de la Torá, que seguían los mandamientos, pero que ahora estaban creyendo en Yeshua. Entonces, eso era lo que los hacía diferentes y eso era lo que hacía que los persiguieran, porque ellos estaban creyendo en Yeshua como el Mesías, que era algo que no todos estaban creyendo. Entonces, ¿pero qué eran ellos? Ellos eran judíos. Y en el verso 14, dice, y ellos, dejando Pergue, vinieron a Antioquía, ciudad de Pisia, y entraron a la sinagoga un día de Shabbat y se sentaron. ¿Ves? ¿Cuándo predicaban? En Shabbat. ¿A dónde predicaban? ¿Dónde iban a predicar? En las sinagogas. Ese era el camino y eso era lo que los apóstoles empezaron a hacer en el libro de Hechos. Ellos no iban a una iglesia porque es que no la había en ese momento. Entonces, aquí, entonces es cuando Pablo, y es en una sinagoga que Pablo empieza su discurso. En esta sinagoga, Pablo empieza a hablarles de cómo en la Torá. Ahora, ¿recuerdan que desde que empezamos el libro de Hechos, yo he enfatizado en los discursos que dan ellos, que han dado los seguidores de Yeshua o Pedro? Por ejemplo, el primer discurso que hablamos un poquito fue el discurso de Pedro. Luego hablamos del discurso que Esteban dio, ¿cierto? Bueno, estos discursos han sido importantes porque en esos discursos ellos han dado a conocer algo diferente, por lo cual ellos están siendo perseguidos y están siguiendo, que es el que Yeshua es el Mesías. Entonces, en estos discursos que nosotros vimos, pues eso son cosas, yo he enfatizado y hemos entrado en más detalle en algunas de esas cosas. Aquí vamos a entrar en detalle en algo que el apóstol Pablo está diciendo en su discurso. Si ustedes vieron
cuando leyeron el libro de Hechos capítulo 13, en todo el discurso de Pablo, él empieza a hablar y cuando nosotros vemos los versículos, ahí citan una parte de la Torá, o sea, básicamente el discurso de Pablo, el discurso de Pablo es citando cosas y cosas y cosas que vienen de la Torá. Y él está mostrando cómo en la Torá y en los salmos y en todo eso, ellos estaban profetizando lo que Yeshua iba a pasar y lo que Yeshua iba a venir a hacer. Entonces, en eso de eso trata el discurso de Pablo. Y, por ejemplo, en el versículo 18, hacen referencia a la Torá. En el versículo 19, hacen referencia a la Torá con respecto a el libro de Josué. En todo eso hacen referencia. Él hace referencia también a cómo en los salmos se profetiza lo que Yeshua iba a vivir. El libro de Isaías 55, lo que Yeshua iba a vivir. Los Tejilín, el Tejilín 16. Si ustedes vieron ahí, todo eso lo refiere a uno a lo que llamamos el antiguo pacto. Entonces, todo ese discurso él lo está dando. Ahora, pero yo me voy a enfocar, porque son cosas que ya hemos visto, pero yo me voy a enfocar en una de las conclusiones que al final del discurso Pablo va a decir. Pablo llega a una conclusión apropiada, obviamente, de todas las pruebas que presentó sobre Yeshua, porque él está diciendo, Yeshua es el Mesías, fue profetizado, Yeshua cumplió esto y cumplió esto, por eso él es el Mesías. Entonces, aquí voy a enfatizar y voy a enfocarme en dos versículos, en el versículo 38 y el versículo 39 del capítulo 13. Y esto es lo que dice así. Esto es el apóstol Pablo hablando en su discurso, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncio, ¿por medio de quién? De Yeshua. Os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, aquí llegamos a lo que nosotros llamamos esta declaración de Pablo, es el núcleo de nuestra fe. Esta declaración, los versículos 38 y 39 de Pablo. Entonces me voy a entrar ahí porque esto es lo que a nosotros nos interesa entender. Porque esta parte que Pablo dice es el núcleo de nuestra fe. Porque él está diciendo que Yeshua perdona pecados, que Yeshua nos justifica y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podíamos ser justificados, en él somos justificados. Entonces, aquí también vamos a mirar la importancia de verlo en el contexto de lo que Pablo quería decir cuando dijo esto que acaba de decir. Pablo está diciendo que a través de Yeshua uno puede recibir el perdón de los pecados. Y él va más allá. Él dice que si alguien deposita su confianza en Yeshua, entonces ellos pueden ser perdonados de pecados que ni siquiera la Torá de Moisés podía perdonar. Mire, para los que estaban escuchando estas cosas que Pablo estaba diciendo, eso era, wow, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay alguien que puede hacer eso? No es solo Dios, porque lo que ellos pensaban era, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede, ¿cómo así que algo más que la ley de Moisés? O sea, esto era
algo que como que en la mente de ellos es, ¿cómo puede ser eso? Por estas cosas es que ellos eran perseguidos. Entonces, decir que alguien o algo podía ser más de la Torá, más de lo que la Torá de Moisés podía hacer, era, o sea, era como, wow. Entonces, vamos a entender realmente qué es lo que Pablo quiere decir con esta frase que está diciendo. Y vamos a recordar algunas cosas de nuestro estudio de la Torá, porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta nosotros la importancia de nosotros haber estudiado la Torá, porque vamos a poder entender. Vamos a recordar lo siguiente. Hay muchas leyes y mandamientos enumeradas en la Torá. Nosotros vimos mucho de eso. Para cada ley hay un recurso prescrito o un caso que en caso de que se incumpla esa ley. Entonces les voy a dar un ejemplo. Digamos, si alguien había robado, el ladrón, además de devolver lo robado, escuchen, o sea, esto es lo que pasaba. Vamos a recordar, esto es de recordar. Alguien robaba, entonces se descubría su robo o él se sentía, o él decía, no, wow, yo no debía haber hecho esto. Bueno, ¿qué pasaba? El ladrón, además de devolver lo robado, o sea, devolver, tenía que pagar una multa del 20% de lo robado. O sea, no solamente devolvía, sino que tenía una multa. Ahora, el ladrón estaba obligado, entonces, después de esto, él estaba obligado a ir al templo y ofrecer un sacrificio de un animal. Aquí iba la expiación, ¿recuerda? Si el ladrón tenía un corazón contrito e hizo todo esto, él era perdonado por su pecado. ¿Sí o no? Entonces, en la Torá sí había perdón de pecados. Tengamos en cuenta eso, sí había perdón de pecados. Y este es un ejemplo que les acabo de dar. Ahora, un requisito es que la persona tenía que tener realmente arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? El pensamiento cristiano dominante de hoy en día, con respecto a este versículo, es que la Torá no perdonaba ningún pecado en absoluto, jamás, nada. Solo Yeshua vino a hacer eso, lo cual no es cierto, porque nosotros estudiamos y nos dimos cuenta que todo el sistema que el Eterno estableció era para eso, para pedir perdón de pecados, para que la gente pudiera tener esa oportunidad. Y que nosotros hablamos de que de ahí viene la gracia, ahí viene la misericordia del Eterno, desde allá venía. Porque nosotros hemos dicho muchas veces, la paga del pecado es la muerte. Pero aquí el Eterno, en su misericordia, establece un sistema en el cual la persona podía tener el perdón de pecados, pero tenía que cumplir ciertos requisitos. Entonces, esta doctrina que ha sido hecha por el hombre, de que el único que perdonaba pecados fue Yeshua y que en la Torá nada de eso lo hacía, es una doctrina de hoy en día hecha por el hombre, con propósitos específicos, con ideas específicas, que no tienen nada que ver con la Torá y no tienen nada que ver con los mandamientos del Eterno. Les digo esto porque este versículo se ha usado para eso. Se ha usado para decir, ve que ahí dice que Yeshua perdona pecados y nunca antes eso había sucedido. No, eso no es cierto. Ahora vamos a ver específicamente qué es lo que aquí está diciendo Pablo. Para algunas leyes, el crimen era considerado por el Eterno tan grave que el único remedio era la vida del perpetrador como castigo. O sea, no había expiación. Recuerda que había ciertas cosas por las cuales la persona no podía obtener perdón. Es decir, no había expiación. Es decir, no había
No había manera de matar una paloma o un cordero o nada para expiar el pecado. La persona simplemente tenía que morir para pagar su pecado. Ahora, dentro de esos pecados por los cuales la ley de Moisés no ofrecía medio de expiación, estaban ¿qué? El asesinato, el adulterio y los pecados injustos de injusticia como la blasfemia. Hablar mal de los demás, ¿recuerda? Bueno, Pablo aquí está diciendo que incluso esos pecados que no podían ser expiados por la Torá, por un sacrificio del altar, podían ser expiados a través de la confianza de Yeshua. Ahora, vamos a ver. Vuelvo a repetir rápidamente. ¿Qué está pasando? El apóstol Pablo sabe, porque él conocía la Torá, ¿cierto? El apóstol Pablo sabe, y de hecho era una carga fuerte para ellos saber que si ellos cometían cierto tipo de pecados, lo único que podía ya pasar para ellos era la muerte. La separación eterna con el Eterno era la única opción que había. Ellos sabían que había ciertos pecados que, bueno, ellos iban, mataban un cordero, restauraban lo que habían robado, restauraban esto, restauraban aquello. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ellos eran perdonados por esos pecados, pero también sabían, y eso era, por eso yo les decía una vez que por eso ellos han sido, porque es que muchos de ellos no creen en Yeshua en este momento. Si no creen en Yeshua, estos pecados para ellos todavía no son perdonados. Por lo tanto, para ellos es una carga y por eso ellos se cuidan tanto de cumplir los mandamientos del Eterno, porque ellos saben que hay pecados que no tienen. Ellos dicen, no hay manera de ser libre de esto, la única paga es la muerte. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Yeshua. Si no creen en Yeshua, esto que estamos diciendo aquí para ellos no aplica. O sea, no aplica porque ellos no creen, simplemente ellos dicen, no, es lo que la Torá dice y nada más. Pero nosotros que creemos en Yeshua sabemos que la Torá dice eso, pero el apóstol Pablo está diciendo, todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿qué no era justificado por la ley de Moisés? Pues el adulterio, el asesinato voluntario, la blasfemia, cosas como esas. Pablo está diciendo, a través de Yeshua, tú eres justificado. Por eso esta declaración de Pablo es el núcleo de nuestra fe. Porque con Yeshua nosotros creemos, que todos nuestros pecados pueden ser perdonados a través de Yeshua. Por eso tenemos esperanza. Ahora, vamos a recordarlo un poquito. Vamos a volver al libro de Levíticos para recordar un poquito eso. Vamos a recordar, dice así. Porque dice en el Levíticos 4:32 y dice, y si trajera corderos para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Entonces, una y otra vez, esta es la fórmula estándar en la Torá para explicar el procedimiento para cuando una persona pecaba. Y el resultado, si se realiza con sinceridad y de manera adecuada, es siempre el perdón. ¿Por qué? Aquí dice, y si trajera cordero para su ofrenda por el pecado, entonces ellos traían un cordero para la ofrenda por el pecado. Mire que eso es en Levítico, ¿cierto? Entonces dice, y le quitara todo el cebo, o sea, organizan la ofrenda, como fue quitado el cebo del sacrificio de las paces,
y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Mire lo que dice ahí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que este es un ejemplo de pecados que ellos cometían y que a través de la ofrenda y que a través de restaurar ciertas cosas, ellos eran perdonados sus pecados. Así, el perdón real ocurría bajo el sistema de sacrificio levítico. Y ahí lo dice, en Levíticos 4:35 dice, y será perdonado su pecado. Así que no es cierto que la ley nunca dio, no dio perdón de pecados, ni restauró, ni dio justicia. Eso no es cierto. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque eso es lo que se dice, que no, que la Torá no dio perdón de pecados ni dio nada. No, eso no es cierto. Sí lo había. Ahora, ¿qué es lo que vemos realmente? Es que en la ley de Moisés, el Eterno calificó los pecados según su seriedad. Cuando mayor es el pecado, más costoso es el sacrificio. O sea, por ejemplo, desde una paloma barata por un pecado menor hasta un toro maduro por un pecado mayor. Lo que esto muestra es que a pesar de la doctrina estándar cristiana de que todos los pecados son iguales, escuche, esa es la creencia hoy en día, que todos los pecados para el Eterno son iguales. A pesar de esa creencia, esa doctrina, que aquí se cree, por ejemplo, que robar $1 y matar a alguien, ambos son pecados, entonces para el Eterno son pecados iguales. No, esto simplemente es falso. Cuando nosotros estudiamos todo lo que tenía que ver con el pecado y con la Torá, nos damos cuenta simplemente que eso es totalmente falso. Hay pecados, escuche, desde la perspectiva del Eterno, hay pecados más graves y por lo tanto requerían un nivel de expiación mayor. ¿Cómo se reflejaba eso? Se reflejaba en el costo del animal involucrado. Una paloma era un pecado menor. Un toro, un cordero, implicaba pecados que habían hecho pecados mayores. Entonces, el peor de los pecados, ¿cuál era entonces el peor de los pecados? Entonces, aquí, por eso les puse esta pregunta. ¿Son todos los pecados iguales? Desde la perspectiva de Dios, del Eterno, no todos los pecados son iguales. Eli, y en el estudio de la Torá también hablamos de los pecados intencionales y los no intencionales. Ajá, ajá. Que ahí entonces, es donde se refiere los pecados que uno injustos, que tú cometes precisamente porque son intencionales, tú los haces con intención de hacerle daño a alguien, con intención de hacerlo malo. Entonces, los peores pecados son el adulterio, el asesinato y la blasfemia. Y yo recuerdo que nosotros hicimos mucho énfasis, y que por eso fue que nos fuimos al libro de Jacob, porque nosotros hicimos mucho énfasis en la blasfemia, que eso es un pecado que la mayoría de la gente no toma en cuenta, no lo consideramos importante, y eso es uno de los pecados mayores desde la perspectiva del Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros en el libro de Jacob, nosotros enfatizamos mucho la importancia de lo que sale de nuestra boca, de lo que nosotros decimos, de cuidar lo que decimos, sobre todo cuando hablamos de otra persona. Entonces,
Para el Eterno, estos son pecados graves. Y nosotros vimos, de hecho, creo que vimos un ejemplo, yo les mostré cómo una misionera en Brasil había muerto. Se había asesinado ella misma precisamente porque blasfemaron y dijeron muchas cosas en contra de ella. Entonces, ¿qué pasó? En vista de eso, la llevaron a matarse. O sea, la gravedad de lo que uno dice, de cómo decir y hablar mentiras de otros es tan grave. Y desde la perspectiva del Eterno, eso es asesinar. Entonces, estos pecados son graves para el Eterno. Y si son graves para el Eterno, deberían ser graves para nosotros, porque nosotros estamos buscando su perspectiva de las cosas, no nuestra perspectiva, no lo que el mundo dice, sino lo que el Eterno dice. Ahora, aquí Pablo entonces explica que Yeshua puede incluso expiar pecados como estos, para los cuales bajo la ley de Moisés el perdón no era posible. Ahora, ¿sí ven lo que les quiero enfatizar aquí? Y voy a repetir, ¿qué les quiero enfatizar? Que lo que Pablo estaba diciendo era, la Torá expía pecados, pero hay unos que no se expiaban, que ahora a través de la confianza en Yeshua, esos también están incluidos. Escuchen, también están incluidos. No era con nuestra ley de Moisés no había posibilidad de nada, pero ahora con Yeshua hay posibilidad de todo. No, no era así. Ese es el contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, nunca el tipo de perdón de la Torá o el tipo de perdón de Yeshua niega las consecuencias terrenales de nuestro pecado. Nunca. Porque es como que hoy en día es como que con Yeshua nosotros ya no importa lo que hagamos, nada malo nos va a pasar porque ya tenemos a Yeshua en nuestra vida. No, pues si seguimos el mismo camino que llevábamos antes, muchas cosas nos pueden pasar. ¿Sí? Ahora, cada pecado trae con una consecuencia. Dios perdona nuestros pecados, pero no nos quita las consecuencias. Que eso es algo que a nosotros no se nos debe olvidar. Porque es que nosotros hemos aprendido que el Eterno tiene unas leyes que rigen el universo y que cuando nosotros quebrantamos esas leyes, las consecuencias llegan. Las consecuencias llegan. Entonces, la confianza en Yeshua no es una tarjeta universal para salir de la cárcel gratis. Nuestras acciones todavía tienen consecuencias. Es que yo creo en Yeshua, entonces ya puedo salir de la cárcel, no. Las consecuencias vienen del pecado. Ahora, vamos a volver nuevamente, porque yo les dije que me iba a enfocar, iba a enfatizar en el versículo 38 y 39 de este capítulo, porque esa es la parte que a nosotros nos toca, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, otra vez lo puse. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él, o sea, de Yeshua, se os anuncia perdón de pecados. Entonces recuerde, si ya tenemos la perspectiva que les estoy diciendo, vamos a decir, ok,
Por medio de él se anuncia perdón de pecados. ¿Okay? Pero con la Torá también había perdón de pecados. Ahora, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podía ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Ahora, entonces, tenemos que tener una comprensión de la teología aquí de Pablo. Pablo, él dice que el tipo de perdón de Yeshua es más abarcador que el tipo de perdón disponible en la Torá de Moisés. ¿Sí ven eso? Y nosotros ahorita lo entendemos. Ah, sí, porque es que en la Torá, en la ley de Moisés, muchos pecados eran perdonados, pero como el Eterno clasifica los pecados en diferentes niveles, había pecados por los cuales no había perdón de pecados. Pero con Yeshua, eso está incluido. ¿Sí entienden? O sea, la Torá hizo una parte, pero ahora con Yeshua se está haciendo otra parte. ¿Sí ven eso? Una parte y ahorita, por eso él dice, se completa la Torá, por eso se completa con Yeshua, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que vamos a recordar que hay dos, recordemos que en la Torá trata de los dos lados de la justicia. ¿Cuáles son los dos lados de la justicia? La parte de la obediencia, si obedeces mis mandamientos, ¿cómo es? Deuteronomio, no. Deuteronomio 28. ¿El Deuteronomio 28? ¿Sí? Creo que sí. Ok. Si obedeces mis mandamientos, tendrás estas y estas bendiciones, ¿cierto? Bueno, recordemos que la Torá trata de los dos lados de la justicia, la parte de la obediencia y la parte de las consecuencias por la desobediencia, ¿cierto? Sí, 28. Entonces, las leyes que hay de obedecer, unas son las leyes que hay de obedecer y el otro cuando uno desobedece. Entonces, el sistema de sacrificio para la expiación solo se ocupaba del lado del libro de lo que hay que hacer cuando una ley es desobedecida. ¿Recuerdan? Entonces, si yo desobedezco, todo el sistema de sacrificio y de expiación, ahí es donde está, en ese lado de la justicia, en ese lado de la Torá. Pero el otro lado es las bendiciones por la obediencia, ¿sí? Son dos lados. Ahora, comúnmente se llama a este lado, cuando uno no obedece, generalmente se llama la maldición de la ley, ¿sí? Pues se ocupa de las consecuencias negativas de romper la ley. Por lo tanto, es lo mismo con Yeshua. Él solo vino a lidiar con el lado de la justicia que se ocupa de la desobediencia. Tiene que ver con lo que sucede cuando una ley es desobedecida. Eso es lo que Yeshua hizo. Yeshua no vino, que es lo que la gente usa hoy en día y dice, no, con Yeshua ya no tenemos que obedecer porque Yeshua vino a acabar con todo eso. No, 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 no. Yeshua vino a lidiar con esa parte de la Torá, de la desobediencia, en la que más cosas podían ser abarcadas. Porque la Torá de Moisés no lo abarcó ahí todo. Entonces, ¿qué es la maldición de la ley? Es por esto que Yeshua dice que él no vino a abolir la Torá. Él hace claro que la Torá establece muchas leyes y mandamientos pues que forman la ley de Moisés. No es esto lo que Yeshua vino a tratar. Por eso él dice, yo no vine a abolir la Torá.
Yo no vine a quitar todo lo de la justicia y lo que pasa. No, yo no vine a quitar todo eso. Este no fue su propósito. Por lo tanto, cuando Pablo está aquí hablando de la ley y del perdón de Yeshua, con Yeshua, es en este contexto que Pablo está hablando cuando dice que Yeshua vino a justificar esto que faltaba. ¿Ves? Básicamente Pablo está diciendo, Yeshua es un mejor remedio porque Yeshua incluye todo, ¿sí? La ley incluye esto, Yeshua incluye todo, ¿sí? Ahora, cuando trata de lo que es el perdón de los pecados, por lo tanto, Yeshua viene a ser, él solo vino a lidiar con el lado del libro de la justicia que tiene que ver con lo que sucede cuando nosotros desobedecemos. Por lo tanto, cuando Pablo habla de la ley del perdón del Mesías, es en este contexto que él lo habla. Entonces, otra vez vuelvo a enfatizar. ¿Cuál es el contexto de estos dos versículos? El contexto de estos dos versículos es que Pablo conoce muy bien la ley, muy bien la Torá, y él está diciendo, wow, le está abriendo los ojos a la gente y le está diciendo, miren, con Yeshua, porque era para ellos una carga, era terrible tener que caminar. Bueno, ellos obedecían por amor al Eterno y además porque sabían las consecuencias tan graves del pecado. Y entonces, como estas cosas, había cosas que no estaban incluidas, era peor para ellos. Pablo les está diciendo, mire, es como que dándoles un relief, mire, un descanso. Con Yeshua hasta esos pecados nosotros podemos descansar en él, porque a través de la confianza en él, ustedes son libres de eso. Pueden descansar sabiendo que él los va a perdonar. Entonces, ese es el contexto de Pablo. Pablo no está diciendo, ¿sabe qué? Yeshua acabó con toda la ley de Moisés. Él no está diciendo que acabó con la ley de Moisés. Yeshua acabó con todo el sistema de justicia del Eterno. Con Yeshua ustedes no tienen que obedecer ningún mandamiento, porque Yeshua acabó con todo eso. No, Pablo no dijo eso, que es en ese contexto que mucha gente lo está tomando. Y por eso yo les estoy haciendo énfasis en esto, para que entendamos. Por eso al principio les dice, esto es uno de los núcleos de nuestra fe. Pero ese núcleo de nuestra fe hay que entenderlo como Yeshua viniendo a ser parte de la justicia, en la que si yo cometo un pecado, Yeshua es la solución, pero no en la parte de no obedecer los mandamientos del Eterno. ¿Sí me hago entender? Que eso es lo que quiero que veamos la diferencia. Aquí están la obediencia y las bendiciones por la obediencia. Aquí está la desobediencia y la maldición por la desobediencia. Entonces, Yeshua vino a completar aquí porque había algo que faltaba, pero aquí sigue funcionando. Los dos siguen funcionando, pero aquí está más completa y aquí sigue las bendiciones por la obediencia. Porque son leyes, son mandamientos del Eterno, son principios espirituales que Él estableció para que nosotros tengamos una mejor vida a través de la obediencia, porque a medida que obedecemos, nosotros somos más bendecidos. Y obedecemos porque Él no tengamos salvación, no, obedecemos porque nosotros queremos que nuestra vida sea mejor en esta tierra. Ahora, es en este lado de la Torá que se ocupa de las consecuencias de romper la ley, por lo cual Pablo establece el concepto de que Yeshua es mejor que los remedios que la ley puede proporcionar cuando se trata del perdón. ¿Ves? Cuando trata del perdón, Yeshua nos proporciona un gran remedio.
pero las bendiciones por la obediencia siguen estando ahí. Entonces, para terminar, y quise terminar otra vez con Yeshua por eso enfatizó: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle plenitud. ¿Sí ven dónde está la plenitud? Podemos ver dónde está la plenitud que Yeshua le está dando. La plenitud de Yeshua la dio porque él está haciendo mejor la parte en que nos corresponde al perdón si nosotros no somos obedientes. Esa parte es la que la está haciendo mejor. Por eso quise terminar con ese versículo, porque ese versículo yo pienso que lo hemos puesto muchas veces, porque es importante que nosotros tengamos bien claro que Yeshua no vino a abolir la Torá. Y él lo dice. Y todas las otras partes donde la gente dice que Yeshua vino a abolirla son interpretaciones. Cuando aquí él claramente lo dice: no, yo no vine a abolirla. Pero nosotros tenemos que entenderla. Ahora, Yeshua es la respuesta a la maldición de la ley, pero no a la ley misma. Eso es lo que hemos estado viendo hoy. Yeshua responde a la parte de la maldición de la ley, donde había cosas que nosotros no teníamos perdón de pecado y la única solución que teníamos era la muerte. Pero en Yeshua eso tiene ahora una solución. Por eso dice: Yeshua es la respuesta a la maldición de la ley, pero no a la ley misma. ¿Qué quiere decir? No, Yeshua no vino a acabar con la ley. No, él vino a responder una parte que faltaba, que para hacerla, como dice, preñarla, hacerla mejor, a darle un abarque mayor, pero él no vino a abolir la ley. Yeshua es la respuesta a la maldición de la ley, no a la ley misma. La ley sigue siendo la ley del Eterno. ¿Por qué quise hacer énfasis en esto? Mire, porque es que hoy en día se ha puesto, por eso hoy en día se ha puesto a Yeshua, a Jesús, como que con Jesús ya lo tenemos todo y no tenemos que hacer absolutamente nada. Tenemos a Jesús, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana y simplemente pido perdón. Se acabó el cuento, no tengo consecuencias de nada. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a hacer todo eso por mí. No hemos entendido la obra que Yeshua realmente hizo. Y esta es una parte de entender lo que Yeshua realmente hizo. Yeshua no acabó la Torá. Yeshua no acabó las bendiciones, la ley del Eterno. La Torá, las bendiciones, la obediencia. Yeshua no vino a acabar con la obediencia. Y si nosotros vimos, el Eterno no esperaba que lo obedecieran simplemente por obedecer. Muy claramente desde la Torá dice: el que me ama me obedece. Entonces, porque vimos muy bien cuál era la definición de amor desde la perspectiva del Eterno. Entonces, por eso quise terminar, para terminar con el estudio del capítulo 13 de Hechos. El apóstol Pablo está mostrando cómo Yeshua nos completa la Torá. Pero Yeshua no vino a acabarla. Por eso dice: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla. He venido sino a darle plenitud. Y este es el ejemplo de cómo él le da plenitud a la Torá. ¿Sí? Shalom, shalom.